Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Roberto Colom, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor de numerosos libros, investigador. Bueno, mi nombre es Elena, estoy encantada de poder charlar largo y tendido sobre un tema tan interesante como es la psicología. Pero fíjate, es curioso porque cuando hablamos de psicología, lo primero que se me viene a la mente es quizás en momentos de tu vida, ¿no? O en vites de la vida, tanto a nivel profesional como a nivel sentimental o como a nivel personal, ¿no? En recurrir, ¿no?, a ayuda psicológica. Pero al mismo tiempo te brotan ideas tipo, ¿estaré exagerando? ¿Habré pedido la capacidad de poder gestionar o buscar soluciones, ¿no? Creo que es el fruto de mucho desconocimiento, probablemente, ¿no? Y ahora nos vas a contar. Por eso, a mí me gustaría hacerte una pregunta básica. ¿Qué es la psicología y cómo un psicólogo nos puede ayudar? Bueno, pues es una pregunta realmente compleja de responder con facilidad, pero voy a intentarlo, ¿no? La psicología es una disciplina científica, como cualquier otra, que tiene muchas ramificaciones y solamente una de ellas tiene que ver con lo que has planteado en tu pregunta, Elena, con la versión más clínica, más sanitaria, ¿no? La psicología se puede aplicar a campos como la educación, a campos como los recursos humanos, a un montón de aspectos en los que están implicados los individuos, las personas. Entonces, la parte sanitaria y clínica es una de ellas muy importante, pero desde luego no es la única. Hay una variedad muy grande y quizá la manera de poder explicarle a la audiencia qué es la psicología es que pensemos en cuál es un poco su origen, de dónde proviene esta disciplina científica. Y proviene fundamentalmente de dos sitios. Por un lado, de la filosofía. Casi todas las ciencias vienen de la filosofía y la psicología no es una excepción. Eso es una manera de hacer trabajo en psicología, de hacer ciencia de la psicología, pero hay otra, que es la que más me toca de cerca, que correspondería a la que viene de la biología, en concreto de Darwin, de Charles Darwin. Esa segunda versión es la que da un poco el hilo argumental al tipo de cosas que probablemente vayamos a comentar en esta entrevista. O sea, qué caracteriza a los individuos, a los ciudadanos, qué tipo de factores psicológicos o variables pueden ayudarnos a entender por qué tú y yo compartimos una naturaleza humana, pero somos únicos. Un mensaje fundamental de la disciplina psicológica desde la que voy a intentar hablar en los siguientes minutos está vinculada estrechamente con la respuesta a la pregunta de por qué ni hubo, ni hay en la actualidad, ni habrá en el futuro dos personas iguales sobre la faz de la Tierra. Todos somos distintos y esto es muy importante para poder entender por qué hacemos lo que hacemos en diferentes contextos. Uno de ellos es justamente al que tú te referías, Elena, en relación a por qué hay personas que pueden tener más dificultades de funcionamiento cotidiano, por qué hay gente que presenta unos niveles de funcionamiento más adaptado, menos adaptado, por qué acaba en consulta de un psicólogo, por qué no necesita en absoluto acercarse a una consulta, etc. Me quedo con un concepto, ¿no? Que cada uno somos únicos, ¿no? Por tanto, tenemos perfiles psicológicos únicos. Entiendo, y si no me corriges, que pensamos de maneras diferentes, que reaccionamos de maneras diferentes e interaccionamos con el mundo de manera diferente, ¿no? Roberto, en una sociedad tan cambiante, acelerada, ¿cómo la psicología nos puede ayudar a ser mejor como sociedad o incluso adaptarnos mejor con tanto cambio? Bueno, una manera bastante eficiente de que la psicología pueda ayudarnos a adaptarnos a esos cambios es primero ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. O sea, qué características me definen como individuo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos y cómo puedo combinar ambas para que mi funcionamiento en la vida cotidiana sea lo más adecuado posible. Como señalas muy acertadamente, Elena, vivimos en un mundo muy cambiante, estamos permanentemente sujetos a distintos retos, pues a nivel familiar, a nivel de relaciones de amistad, en el trabajo, etc., ¿no? Y ese tipo de retos, ese tipo de planteamientos, ese tipo de situaciones cambiantes van a tener que ser respondidas de alguna manera.
La manera de llegar a ese punto de responder de una manera eficiente consiste fundamentalmente en que me conozca a mí mismo. La psicología puede ayudarte a eso. Puede ayudarte a que te conozcas, a que sepas cuál es tu identidad, qué te caracteriza como persona, cuáles son exactamente aquellas cosas en las que vas a poder destacar, en las que tendrás más problemáticas, y cómo puedes tener la suficiente cintura para que el cómo tú seas no te dificulte el funcionamiento cotidiano. ¿Qué puedo hacer según cómo soy? Y esto es muy importante, porque soy como soy, para bien y para mal. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos y tenemos que intentar combinarlo de un modo diplomático para funcionar en la vida cotidiana de un modo razonable. En cuanto al tema que me estabas comentando, ¿no? Porque es tan interesante, ¿no? Cuando decías en conocernos a nosotros mismos. Parece que hablamos como algo que tiene que formar parte de nuestra educación, ¿no? Entonces, Roberto, cuéntame, ¿cómo puede influir la educación que recibimos desde que somos pequeños o los valores que se nos transmiten en quiénes somos, ¿no? Sí. A ver, Lina, este es un temazo espectacular, el tema de la educación, porque ocurre a todos los niveles. La educación comienza en la familia. Cuando decimos, hola, ya estoy aquí, he llegado a este mundo, tengo una relación muy intensa con mis padres, si tengo hermanos, con mis hermanos. Y este tipo de interacción, esa transmisión de valores, ese tipo de contacto sistemático con los padres es muy importante para la educación. Pero hay más allá de lo que es el contexto familiar, tenemos el colegio. Y en el colegio también se intenta materializar ese proceso educativo, ¿no? Claro, es muy importante que tengamos en consideración lo siguiente. Hay muchas circunstancias, muchos factores en mi familia, en el ambiente escolar, en las relaciones de amistades. Son muchos los factores que están en juego, pero no todos ellos son importantes para mí. Yo filtro el tipo de situaciones con las que me encuentro, tanto a nivel familiar como en el colegio, como con mis relaciones de amistades, y lo filtro según cómo soy yo. Recuerda lo que dijimos antes. No hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra. Podemos ser más o menos parecidos, pero todos somos diferentes. Y eso hace que mi interacción con la familia, con los compañeros del colegio, con los profesores, etcétera, sea mío, sea individual. Yo filtro las situaciones, las circunstancias con las que me encuentro y, por tanto, esa influencia es personalizada. Y te voy a poner un ejemplo, yo creo que es muy interesante, para que podamos entender qué quiero decir con que las mismas circunstancias no nos afectan igual a cada uno de nosotros. Que tenemos un cristal a través del cual vamos filtrando ese tipo de circunstancias. Podemos pensar que la familia nos influye mucho en cómo acabamos siendo en nuestra vida adulta. Mis experiencias cuando soy pequeño pues están muy a expensas de lo que mis padres deciden por mí. Y esto es fácil pensar que ese tipo de influencias van a marcar cómo voy a ser en mi vida adulta. Pues bien, hay muchos estudios en psicología que son francamente interesantes, aunque quizá no muy conocidos, pero que vale la pena conocer, ¿no? Vale la pena poner encima de la mesa. Y es lo siguiente. Tendemos a pensar que el parecido que existe entre nuestros padres y nosotros se debe a que hemos compartido miles de experiencias. Y sabemos a día de hoy que eso no es así. Sabemos que yo me parezco a mis padres, más o menos, porque somos parientes, no porque hemos compartido experiencias. Hay un parentesco genético entre mis padres y yo, y ese parentesco genético explica de modo muy directo por qué nos parecemos hasta un cierto punto. No somos iguales, somos distintos, ¿no? ¿Y cómo se ha comprobado esto? Pues haciendo una comparativa muy interesante, viendo qué ocurre en familias, digamos, convencionales y qué ocurre en familias adoptivas. Esa comparativa nos ha dado mucha información a los psicólogos para poder llegar a la conclusión de que la semejanza a nivel psicológico entre padres e hijos se debe fundamentalmente a que son parientes. Se parecen físicamente, no lo pueden evitar porque son parientes, y el parecido psicológico es lo mismo. No es muy diferente al parecido físico entre padres e hijos. No se parecen porque hayan compartido experiencias en el contexto familiar. Lo mismo ocurre en el colegio. En el colegio un profesor puede intentar explicar un contenido X, pero los chavales de la clase no van a experimentarlo igual. El nivel de adquisición de información, de conocimientos,
de mensajes que se transmiten en el colegio van a tener un impacto diferente en los distintos chavales porque de entrada son distintos. En resumidas cuentas, ¿de qué depende el que la sociedad, a nivel familiar o en el colegio, nos influyan de manera psicológica? Depende fundamentalmente de cómo soy yo de entrada, y eso va a hacer que algunas cosas tengan un impacto en mi personalidad, mientras que otras me pasen completamente desapercibidas.